Mantenerte alejado de Dios y que así termines tu vida es lo que al enemigo más le interesa, es lo que al enemigo más le urge. El enemigo va a tratar de inducirte a muchísimas cosas malas, en todo momento, en todo lugar y a toda hora. Pero su principal propósito, debes saberlo, hermano, debemos saberlo. El real y principal propósito del enemigo es mantener a la gente, a las personas, a la humanidad alejados de Dios. Y el plan del enemigo es mantener alejada a la humanidad de Dios, mantener alejada a la gente de Dios, mantener alejado de Dios a todos los seres humanos, toda su vida. El plan del enemigo es que los seres humanos, cuando mueran y se vayan de esta tierra, se vayan sin Dios, se vayan sin Cristo. Porque el enemigo bien lo sabe, más que muchos de nosotros. El enemigo bien lo sabe, que si alguien está alejado de Dios y se mantiene alejado de Dios, aunque a simple vista parece que no hace tantas cosas malas, claras delante de la gente, pero mientras el hombre y la mujer, el joven y el adolescente se mantengan lejos de Dios, alejados de Dios, el enemigo sabe bien que están perdidos. El enemigo sabe bien que si alguien la vida se le llega a escapar, se le llega a ir estando lejos de Dios, se pierde. Si alguien muere sin Dios y sin Cristo, el enemigo tiene toda la ventaja de podérselo llevar a la perdición, a la condenación. Porque si alguien está alejado de Dios y se mantiene así toda su vida y así muere, ¿quién lo va a salvar a la salida de esta vida? Porque por ahora parece que no hay tanto problema. La bendición o el problema van a estar a la salida de esta vida. Es ahí donde se va a ver la diferencia. Es ahí donde se va a hacer la diferencia, a la salida de esta vida. Por ahora, parece que nadie tiene problemas concernientes a esto. Parece que a todos nos va igual. Y parece que todos o estamos bien o estamos mal. Parece que hoy no se puede lograr ver una diferencia entre unos y otros. Pero a la salida, ahí es donde se va a declarar la gran diferencia. Quienes en esta vida, a pesar de tanto esfuerzo del enemigo por mantener a alguien alejado de Dios, y si él o ella se esfuerzan y se esmeran por quedarse con Dios y estar con Dios y perseverar con Dios y caminar con Dios y obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios y terminar su vida caminando con Dios, ese hombre, esa mujer, a la salida tendrá quien le salve. A la salida tendrá quien le libre de ir al abismo, de ir a la perdición, de ir a la condenación, de ir al infierno. Por eso es importante que usted, hermano, hermana, amigo y amiga, no se siga exponiendo a vivir la vida lejos de Dios. No se siga exponiendo a vivir la vida lejos de Cristo o sin Cristo. Algo tiene que quedarle a usted claro. Vivir sin Cristo es vivir sin salvación. Vivir sin Cristo es vivir perdido. Y no se diga morir sin Cristo.
Si alguien muere sin Cristo, si alguien muere sin Dios, si alguien cuando se vaya de esta vida se va solo, sin haber aceptado a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador, no hay duda de que se pierde y de que se va al infierno, aunque las palabras sonaran tan duras, aunque las palabras suenen tan fuertes. Por eso el consejo es: busca a Dios mientras puede ser hallado y llámale en tanto que está cercano, y nunca te apartes de Dios, ni dejes que el enemigo con algo o con alguien te distraiga o te entretenga y te mantenga alejado de Dios. No lo permitas. Vuelvo a repetir, el enemigo va a tratar hasta el máximo de inducirte, de seducirte y de llevarte y de arrastrarte a hacer cosas nefandas, cosas malignas, cosas horribles, cosas demasiado malas delante de la gente, ante los ojos del mundo. Pero lo que al enemigo más le urge y le interesa es mantenerte alejado de Dios. Aunque pareciera que no haces tantas cosas malas, aunque pareciera que eres buena persona, aunque parece que no te metes con nadie, y aunque parece que aquí no tienes problemas con nadie, y aunque aquí ayudes a todo el mundo. Pero lo que al enemigo le interesa es tenerte y mantenerte alejado de Dios, y que así termines la vida. Porque si tú estás alejado de Dios y te mantienes alejado de Dios y terminas tu vida alejado de Dios, el enemigo te tiene seguro. Nadie, pero absolutamente nadie a la salida te podrá salvar y librar de él. Él tendrá toda la potestad sobre ti y te podrá tomar y arrastrar con él a la perdición, al infierno. ¿Y quién te defenderá si al Salvador aquí en este mundo nunca lo quisiste? ¿Y quién te va a salvar y librar del enemigo si a Dios, que te podía asegurar tu vida y tu alma para en la eternidad, y cuando salieras de aquí tu alma estuviera segura por Dios, en Dios? Pero si esto no lo quisiste, si esto no te interesó, si esto no te importó, Dios no va a perder nada. El perdedor vas a ser tú. El perdedor puedo ser yo. Por eso algo muy importante: no te dejes entretener por el enemigo con nada y con nadie, por nada y por nadie. Hoy el enemigo está levantando tantos entretenimientos. Hoy el enemigo está levantando tantas distracciones. ¿Para qué? Con un fin de mantener a la gente ocupada, de mantener a la gente entretenida, de mantener a la gente distraída, de mantener a la gente sin tiempo para buscar a Dios, sin tiempo para pensar en Dios, sin tiempo para caminar con Dios. Hoy las distracciones están a la orden, los entretenimientos. Hoy hay demasiada ocupación, hay demasiados compromisos, hay muchas presiones, hay mucha necesidad, y no tienes que hacer cosas malas para estar lejos de Dios. Simple y sencillamente, con mantenerte ocupado con las cosas de este mundo y no darle la prioridad a Dios, ya el enemigo te está alejando de Dios. Tú ya te estás alejando de Dios. Cuidado, y mucho cuidado. Ser buena persona no te va a ser suficiente para ir al cielo. Ser buena persona no te va a ser suficiente para salvarte, para que puedas salvarte. Hacer buenas obras y hacer muchas buenas cosas no nos van a ser suficientes para poder obtener el reino de los cielos para nuestras almas. Necesitamos a Cristo.
Necesitamos al Salvador. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Y amigo, amiga, hermano, hermana, hoy, una vez más, si te has encontrado conmigo, Dios te está hablando, Dios te está llamando, Dios te está invitando porque no quiere que te pierdas. Si estás caminando con Dios, cuídate de que el enemigo te vaya a alejar de Dios. Si estás tomado de la mano de Dios, estás orando, estás ayunando, estás leyendo la Biblia, estás buscando a Dios, te estás congregando y te estás alimentando de la palabra de Dios y la estás poniendo por obra, la estás predicando y estás esforzándote por mantener una buena íntima comunión con Dios, una buena relación con Él, qué bueno, te felicito, pero ten mucho cuidado. Porque ahora el enemigo está sagaz y astuto hasta las cosas buenas. Si no tenemos sumo cuidado, nos las puede transformar en malas y para nuestro mal. Porque las cosas buenas que aquí podemos tener en la tierra, si no tenemos cuidado, así como Dios puede transformar las cosas malas en cosas buenas y para nuestro bien, así el enemigo, si nosotros no prestamos suma atención y no tenemos sumo cuidado, las cosas buenas y las bendiciones, si no tenemos cuidado, el enemigo nos las puede transformar en males y en maldiciones y hasta nuestra perdición. Hay muchas cosas buenas que Dios nos permite aquí. Hay muchas cosas buenas que Dios nos da y en las cuales nos debemos involucrar y ocupar e invertir. Pero hay que tener cuidado porque estas cosas buenas son buenas hasta cierto punto. Estas bendiciones son bendiciones hasta cierto punto. Pasando más adelante, exagerando, afanándose de más o demasiado, pueden convertirse en cosas para nuestro mal. Pueden convertirse en cosas que nos perjudiquen nuestra vida espiritual y nuestra relación y comunión con Dios y puede provocar un alejamiento de Dios. Tengamos mucho y sumo cuidado. El enemigo astuto ahora está empleando esta terrible estrategia. Si no nos puede alejar de Dios con lo malo, ahora está tratando de alejarnos de Dios con lo bueno, haciéndonos afanarnos con las cosas materiales buenas. Con eso el enemigo nos está tratando de alejar de Dios. Nos quiere mantener entretenidos y bien ocupados y bien distraídos. Decimos, pero esto no es malo, pero esto es necesario, pero esto es bueno. Pero pues esto yo creo que no es malo que lo haga y que lo siga haciendo. Sí, a lo mejor no es malo que lo hagas y que lo sigas haciendo. Pero sí es malo que te afanes en esto, en aquello, en eso, más que en buscar a Dios. Más que en llenarte del Espíritu Santo. Más que en leer la palabra de Dios. Más que en ir al culto y congregarte para cantar y alabar y adorar a Dios, orar y escuchar la palabra de Dios. Cuando esas cosas buenas que Dios te permite y Dios te da para tu bien, para tu bendición, para tu comodidad, cuando esas cosas buenas las pones en lugar de Dios y te afanas más que en Dios, esas cosas se convierten en ídolos tuyos y te conviertes tú en idólatra. Porque todas las cosas, ahora buenas o malas, que las pongamos en lugar de Dios, se convierten en ídolos y nosotros nos convertimos en idólatras. Y claro está la palabra de Dios, que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y no tienen que ser ídolos visibles ahí colgados o puestos en un altar. No. Ídolos son todo aquello que te impide y te estorbe servir a Dios como debes. Esos son ídolos. Hay ídolos fuera de nosotros.
Pero hay otros ídolos que no se ven, pero que están en el corazón. Y en vez de que Dios sea el que ocupe el corazón está ocupado por otras cosas. Y a Dios se le ha sacado fuera. Por eso mucho cuidado. Mucho cuidado, porque lo que al enemigo más le urge y le interesa es mantenerte alejado de Dios y que acabes tu vida así, de esa manera, para poder llevarte a la perdición sin que nadie te defienda, sin que nadie a la salida te pueda salvar. Busca a Dios, hermano, de verdad y con compromiso y con seriedad y con mucha pasión. Busca a Dios con todo tu corazón y no te dejes alejar de Dios por nada y por nadie. No dejes que el enemigo te entretenga con cualquier cosa. No dejes que el enemigo te distraiga con cualquier cosa. No. Ponte vivo. Mantente alerta. Mantente despierto. Mantente orando. Mantente en comunión con Dios. No dejes que las cosas materiales te enceguezcan. No dejes que las cosas terrenales te absorban completamente. No dejes que las cosas pasajeras ocupen tu vida al 100%. No lo permitas, porque las cosas pasajeras solo te van a beneficiar por un tiempo en esta vida, pero después de esta vida en nada te van a aprovechar. Por eso, inviértete en las cosas eternas. Inviértete en las cosas espirituales. Inviértete en las cosas de Dios. Inviértete en Dios y ocúpate en Dios y en lo de Dios. Dijo Jesucristo sabiamente: hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Dijo el Señor: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Hagan tesoros en el cielo. Inviértanse en lo eterno, inviértanse en Dios. Eso lo encuentras en Mateo capítulo 6, por ahí en el Sermón del Monte. Y mire, quiero dejarlos con lo que dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículos 12 y 13 dice así: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen el agua, las aguas. Mire, aquí dice el Señor algo muy importante. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice: dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Y mire lo que dice el versículo 19 del capítulo 2 de Jeremías. Dice: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Mire, es importante que usted se cuide de todo lo malo que en este mundo se mueve terriblemente y que a todos nos quiere alcanzar y a todos nos quiere arrastrar y a todos nos quiere involucrar. Pero es importante que usted tenga cuidado de no dejarse distraer mientras esté con el enemigo, aún con las cosas buenas. Que no nos lleve el enemigo a un afán desmedido por las cosas materiales terrenales buenas que Dios nos permite para nuestro bien. Pero que debemos de entender que esas cosas buenas y esas bendiciones que Dios nos da son buenas hasta cierto punto. Que tengamos mucho cuidado, que esas cosas buenas, que esas bendiciones que Dios nos da no se conviertan en ídolos nuestros, que no nos conviertan en idólatras, que el enemigo no nos entretenga y distraiga con ellas y nos haga afanarnos de ellas y que nos haga descuidar nuestra comunión con Dios y nos haga alejar de Dios. No nos dejemos distraer y entretener por nada del mundo, por nada y por nadie, por muy bueno y bonito que parezca. No, quedémonos con Dios. Aunque ya no podamos tener más comodidades, pero quedémonos con Dios. Aunque ya no podamos lograr más lujos o más cosas aquí en la tierra, pero quedémonos con Dios. Lo principal es quedarse con Dios, caminar con Dios y que cuando nos vayamos de esta vida nos vayamos con Dios. Y así estaremos aquí seguros y cuando veamos esta vida nos iremos seguros al reino de los cielos. Aunque el enemigo nos quiera tomar y arrastrar para llevarnos a la perdición, no podrá, porque Dios estará por nosotros a la salida. Porque Dios va con nosotros desde ahora.
Y Dios está con nosotros por nosotros desde ahora. Y cuando salgamos de este mundo, el mismo Dios estará con nosotros ahí a la salida y nos asegurará cuando pasemos de esta vida a la eternidad. Y si viene por la iglesia, pues Él nos llevará con Él al reino de los cielos y nos asegurará ya en la alfolía de Dios, en el reino de los cielos, y allá con Él disfrutaremos por toda la eternidad de las mansiones celestiales. Busquemos a Dios y no nos dejemos alejar de Él por nada y por nadie. Por muy bonitas que sean las ofertas del enemigo, por muy agradables que parezcan las ofertas del enemigo y las cosas buenas, por muy buenas que parezcan y muy buenas que se vean, por muy agradables que sean a nuestros ojos las cosas buenas, apartemos tiempo para mantener una real e íntima comunión con Dios y una buena relación con Él, y que nos mantengamos en Dios y con Dios, y que nada nos aparte y aleje de Dios. Nada, absolutamente nada. Hermanos, les dejo con el mensaje. Dios les bendiga y tengamos mucho cuidado y no nos dejemos engañar por el enemigo. Dice 2 Corintios 2:11, que no se engañe Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo está empleando maquinaciones terriblemente astutas, sagaces. El enemigo está empleando estrategias terribles que a simple vista no se ven como cosas malas. Se ve como normal, como lógico, como bueno. Pero cuidado, si eso que nos parece bueno nos aparta a distancia de Dios, eso es malo. Eso es una estrategia y una tentación maligna del enemigo disfrazada de buena. Por eso, hermanos, mucho cuidado y tomémonos de la mano de Dios. Busquemos al Espíritu Santo que realmente abunda en nuestros corazones para que nos inspire, nos revele, nos muestre, nos dé visión espiritual de discernimiento, para que no caigamos en tentación y lazos del diablo y no nos vaya a alejar de Dios con sus diferentes estrategias malignas que hoy últimamente está empleando para alejar a la humanidad de Dios y mantenerla así, y para alejar aún a los cristianos, a los hijos de Dios. No se nos olvide que Jesucristo dijo que en los últimos tiempos habría posibilidad de que fueran engañados hasta los escogidos. ¿Por qué? Porque el engaño estaría demasiado terrible, muy disfrazado, se parecería como bueno, se parecería como verdad, y no se podría distinguir lo bueno de lo malo si no tenemos real visión espiritual, real visión de Dios, si no tenemos real discernimiento de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para que el mismo Espíritu nos revele la verdad, la realidad que tenemos delante, si es buena, si es mala, si es de Dios o no es de Dios, si de verdad es bendición o es maldición. Hermanos, busquemos a Dios y llenemos del Espíritu Santo para que podamos hacer realmente diferencia entre lo bueno y lo malo, y entre lo santo y lo profano, y que tomemos buenas decisiones ante lo que tengamos enfrente y ante los que día a día se nos presente delante. Que tomemos buenas y correctas decisiones y que por nada y por nadie, nada ni nadie nos aparte y aleje de Dios, y nosotros nos mantengamos con Dios y en íntima comunión con Dios todos los días de nuestras vidas hasta que nos vayamos de este mundo. Y cuando nos vayamos de este mundo, aquí en este mundo caminamos con Dios, y cuando nos vayamos de este mundo, nos vayamos con Dios, nos vayamos bien. Que de este mundo nos vayamos cantando con gozo y muy felices, y que no nos vayamos a ir de este mundo llorando y lamentándonos y sufriendo y yéndonos a sufrir terriblemente por toda la eternidad. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todos seamos salvos. Hermano, hermana, cuidado y mucho cuidado. No nos dejemos engañar y abracémonos de Dios completamente, y que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo, como dijo Pablo en Romanos capítulo 8, los últimos versículos. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, y ánimo, ánimo, hermanos, y alertas, y vivamos bien alertas y bien despiertos, y estemos bien a las vivas, y no nos dejemos, como digo, engañar por nada y por nadie, y no nos dejemos entretener ni distraer por nada y por nadie, y mantengámonos en una real e íntima y estrecha comunión y relación con Dios todos los días hasta el final de nuestra vida, para estar seguros hoy y por toda la eternidad. Dios los bendiga a todos en nombre de Jesús. Amén, 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 amén.